Bienvenidos al podcast Espacios, Palabras y Viceversa. Somos Alejandrina y Claudia, integrantes del equipo perteneciente al Instituto Superior Particular Incorporado 4087 de SADOP Santa Fe. Y los invitamos a compartir este podcast dedicado a diversas temáticas relacionadas con la infancia. A todas las infancias, sin olvidarnos cuánto de este tiempo, aún hoy, nos habita. Bueno, aquí estamos con nuestro primer saludo de bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Somos Claudia y Alejandrina, psicopedagoga y bibliotecaria respectivamente. Somos integrantes del equipo del Instituto Superior 4087 de SADOP Santa Fe. Queremos contarles que nos sentimos muy contentas y expectantes por el comienzo de este podcast, al que hemos nombrado Espacios, Palabras y Viceversa. El nombre responde a ese continente de pausas y palabras que habitamos, que habilita un diálogo, por eso el viceversa, una comunicación con el entorno, con los otros, donde lo que pensamos y expresamos marca un tiempo emocional que nos acompaña desde nuestros primeros años. Bueno, buenos días para todos o buenas tardes. Como les decía, estamos muy contentas de comenzar a compartir con todos ustedes este ciclo de audios en el cual conversaremos sobre las diferentes características de los niños a edades tempranas, cuáles son los principales desafíos en este nivel, estrategias prácticas para el aula y asimismo los invitaremos a generar un espacio de autorreflexión que invitará a todos los docentes a llevar adelante un proceso de autodiálogo, indagando acerca de los motores que impulsan su tarea diaria. El papel de la mirada del adulto, el establecimiento de los límites, el valor de las rutinas, la motivación, la anticipación, son algunos de los tópicos que abordaremos en los podcasts. Reforzar la importancia de los primeros años en el desarrollo pleno del ser humano y afianzar el papel preponderante de los docentes que acompañan a los niños. Bueno, justamente, Claudia, ahí el nombre de este primer encuentro, al que hemos llamado, o al que estamos llamando, Dejando Huellas, donde conversaremos sobre el valor de estos primeros años en el desarrollo del ser humano, el rol fundamental del docente que acompaña ese crecimiento y la importancia de la literatura, de la poesía, de la voz, de los gestos amorosos que acompañan y abrazan estos tiempos de la primera infancia. Naturalmente van a salir muchos nombres de investigadores, investigadoras, personalidades vinculadas a la pedagogía, a las neurociencias, escritoras, escritores, películas, videos, lectura de textos, en fin, muchísimas referencias. Todo esto lo vamos a estar subiendo en la plataforma del ISPI 4087, para que ustedes, nuestros oyentes, puedan acceder a ellos en la sección correspondiente a nuestro podcast. También les queremos contar que en nuestra plataforma van a encontrar un menú muy interesante y variado que incluye cursos, talleres, seminarios, charlas, cursos autoasistidos. Bueno, invitamos a ustedes a que los recorran y en la medida que puedan a que participen de estas propuestas. Bueno, dicho todo esto, arrancamos y te pregunto, Clau, ¿qué pasa en nuestros primeros años? Vos sabés, Ale, y le contamos a todos nuestros oyentes, que los primeros años en el desarrollo del ser humano son fundamentales. Nosotros aprendemos gracias al cerebro, que es nuestro órgano del aprendizaje. Y en los primeros años de vida, nuestro cerebro tiene la particularidad de que es como una arcilla, que se va moldeando gracias al intercambio con el medio, gracias a las experiencias. De aquí que son fundamentales el rol de los adultos. Los papás en primera instancia, la familia, y luego se va incorporando la figura del docente en el ámbito escolar.
Ese adulto que actúa como ejemplo, referente, mediador, puente entre el niño y las diferentes experiencias. Un adulto que con los diferentes estímulos que ofrece al niño colabora en el desarrollo del mismo. Y es que en los primeros años de vida, cuando se construyen las bases de todo cuanto podremos hacer, aprender y ser en el futuro. Vos sabés, Clau, que lo que estás comentando, lo que estás diciendo, me lleva hacia un libro maravilloso que casualmente estoy leyendo. Cuando nombrás la palabrita lo que construyen las bases, me lleva a un libro hermoso que es La casa imaginaria, lectura y literatura en la primera infancia. Este libro está escrito por Yolanda Reyes, que es maestra y escritora colombiana, también es licenciada en Ciencias de la Educación y, bueno, se ha especializado particularmente en literatura. Fue una de las fundadoras y directoras de Espantapájaros Taller, un proyecto cultural pionero en el fomento de la lectura desde la primera infancia. Ha escrito muchísimos artículos y ensayos que son una referencia en el ámbito de la formación de lectores en Latinoamérica. Y una de las cosas que a mí me han llamado la atención y que, bueno, obviamente a ella también, y me encanta que a ella le haya llamado la atención, es que ella se ha preguntado en qué etapa de la vida habría que situar la génesis de la lectura. Bueno, documentándose a través de la psicología, la pedagogía, la literatura infantil, desarrolló una experiencia con bebés, con niños, con madres, padres y docentes que se inició con la creación de la Bebeteca en Espantapájaros, justamente ese lugar que te comentaba antes, que luego sirvió de referencia para implementar proyectos similares en otros sitios, porque a lo mejor ahora la palabra nos suena más familiar, pero en su momento, bueno, es la que dio inicio a estos espacios. Fue pionera. Fue pionera. De hecho, aquí mismo en Santa Fe, en la bellísima biblioteca pedagógica, que está ubicada en San Martín al 2800, cuenta con un espacio para bebés, una biblioteca maravillosa que, bueno, naturalmente invito a conocerla. Y bueno, retomando, digamos, hablando sobre las bases o bien los cimientos que vos mencionabas, en este libro se destaca fundamentalmente el valor de la lectura en la construcción de sentido, del lenguaje y lo simbólico en estos primeros años que estamos mencionando. Podemos hablar de formación y transformación a través de lo literario, de lo poético, esas escuchas y lecturas que se forjan mucho antes de acceder a la lectura convencional, a lo que tradicionalmente conocemos como alguien que empieza a leer, o sea, que se entiende por empezar a leer. Que primero, en realidad, las lecturas llegan a través de las voces que más amamos, dentro de un entorno familiar, afectivo, que progresivamente nos irá encaminando hacia la cultura de lo escrito, ya dentro de un ámbito institucional, académico, escolar. Y quiero destacar una frase que a mí me gustó mucho, que encontré en este libro, que dice así: recurrimos a las historias para descifrarnos desde muy temprano. Repito, recurrimos a las historias para descifrarnos desde muy temprano. Porque justamente todo ser humano es desde el comienzo de la vida un sujeto de lenguaje que necesita ser leído, descifrado y envuelto en una red de significaciones. El estímulo emocional y cultural que brinda el lenguaje es muy importante en los primeros años de vida, porque es aquí cuando comenzamos justamente a comunicarnos. Lo hacemos a partir de la interpretación que otros hacen de nuestros gritos, de nuestros llantos, de nuestras risas. Aprendemos a hablar luego de un largo proceso de imitación de voces, de experimentar sonidos, ritmos, esa musicalidad que nos envuelve desde nuestros primeros años.
nos introducimos en ese universo de lo simbólico y empezamos a habitar el mundo del lenguaje gracias, por ejemplo, a las canciones de cuna y a la poesía, por ejemplo. Qué hermoso, Ale, todo esto que compartís. Y se me ocurre hacer una invitación para nuestros oyentes. ¿Qué te parece si invitamos a todos los oyentes a recuperar, a evocar esos primeros recuerdos que tienen, de ese baúl emocional de las primeras palabras, los primeros cuentos, las primeras canciones de cuna, me encanta, que se fueron gestando en el entorno familiar? En este momento yo misma me acuerdo de un montón de cosas que supongo que a vos te debe pasar lo mismo. Seguro. Así que, ¿qué te parece, Ale, si los invitamos a nuestros oyentes a que compartan con nosotros esos primeros recuerdos? Bueno, aquí fue la primera invitación. La primera invitación. Y continuando, Ale, con esta idea de cómo nos vamos construyendo, te cuento que nacemos con una inmensa cantidad de neuronas. De hecho, los primeros 3 años la cabeza crece un montón. El perímetro cefálico nuestro crece un montón. Y eso tiene una razón de ser. 86.000 millones de neuronas. Imagínate un gran cableado como el cableado que tenés atrás de la compu. Pero ¿qué pasa? Este cableado está todo desorganizado. Claro. Necesitamos organizarlos. Hay que organizarlo. Para que esas neuronas se organicen, se conecten, hagan lo que conocemos, seguramente has escuchado y nuestros oyentes también, como sinapsis. Sinapsis, sí. Y haya aprendizajes, es necesario que las estimulemos. Por eso es que se dice que son tan importantes estos primeros años. Continuando con esta analogía del cableado, si ese cableado no lo hacemos bien los primeros años, después el camino es mucho más engorroso. Se trata de un juego, un intercambio permanente entre genética y ambiente. El entorno ambiental es clave. Un niño estimulado tendrá más conexiones neuronales y desarrollará más sinapsis. Claro. Y el mejor estímulo, ¿cuál es, Ale? El mejor estímulo es el encuentro humano. Naturalmente. Somos seres sociales. Eso. Por lo tanto, la mirada, los gestos, los abrazos, el movimiento, la exploración a través de los órganos de los sentidos, las canciones de cuna, contarles historias a los niños, el valor de la palabra, el juego, constituirán los cimientos para el desarrollo integral del niño. Es por eso que la estimulación en los primeros años de vida es la clave para sentar las bases de una óptima y futura salud mental, siendo así fundamental el rol de los adultos para propiciar experiencias tempranas que enriquecerán las capacidades cognitivas, afectivas y lingüísticas de los niños. Como te decía hoy, el cerebro infantil es altamente moldeable en esta etapa y las experiencias tempranas tienen un impacto duradero en su salud mental, el comportamiento y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida. La verdad que ese concepto, ¿no? Salud mental que abarca tanto. Bueno, por eso es esencial encontrar momentos en el día para fomentar estos hábitos de comunicación. El lenguaje forma parte esencial de la estructura física, de ahí que estás hablando del tema de la salud mental. Y tiene componentes tanto visibles como invisibles. Y como vos bien decís, comprender esto es vital, ya que estas experiencias dejan marcas imborrables en nuestra memoria emocional. Y en relación a los hábitos lectores, cada lector, por ejemplo, con el tiempo va a recorrer su propio camino hacia un libro que se volverá un refugio, un espacio íntimo, revelador, imprescindible en los tiempos que corren, te diría, más en estos tiempos. Siempre el libro se ha asociado a un lugar de refugio, pero en estos tiempos mucho más. Todas y todos necesitamos esos refugios, pequeñas pausas activas, le llamo yo, que nos permiten tomar distancia del vértigo, y de la prisa cotidiana. Y con pausa activa me refiero a cuando leemos, porque cuando estamos leyendo estos espacios parecen estar como detenidos y uno ve a una persona leyendo y parece que no, que está quieta, pero en realidad cuando leemos
dentro nuestro puede estar aconteciendo toda una revolución, porque justamente lo que está en juego es nuestra imaginación y nuestro pensamiento, o sea, se encuentran activados. Como decía Gustavo Roldán, ese otro enorme maestro, se van a olvidar el nombre del autor, del título del cuento, pero la aventura que pudieron vivir durante ese rato en que metieron la cabeza dentro de esa página llena de letras, y yo agregaría también de imágenes, van a quedar como una de las experiencias que lo fueron ayudando a crecer, a construirse. Y todo esto que estamos conversando, o sea, esto es todo como un gran camino, como las amiguitas de Hansel y Gretel, que nos va a llevar a una siguiente recomendación, o por lo menos a mí me activa justamente en mi memoria, a partir de esto que dijiste, que el mejor estímulo es el encuentro humano. Bueno, la recomendación es un documental francés del 2002 que se llama Ser y Tener, es decir, ya tiene unos años, pero es importante volverlo a ver o verlo, que expone una mirada sobre la educación, especialmente sobre la educación primaria, que va más allá de los contenidos curriculares. Eso es lo que a mí me interesa, va más allá de los contenidos curriculares, porque es un maestro que da clases en su casa a un número no muy elevado de alumnos de distintas edades, más o menos están entre los 4 y 10 años, en un aula única. Los alumnos son todos habitantes de una zona rural, de un pueblito de Francia. Este maestro enseña mucho más, como decía, que lengua y matemáticas, porque reflexiona y dialoga muchísimo con los alumnos, con los padres de los alumnos, que quieren que sus chicos aprendan. Ellos están muy preocupados por esos contenidos, pero bueno, él va siempre un poquito más, y siempre en un clima de mucha contención, mucha escucha, para resolver los conflictos que se presentan a diario entre los chicos. Por ejemplo, propone la conversación. Uno dice algo tan simple como eso, pero que se ha perdido naturalmente. Propone la conversación, la autocrítica, sin subestimar ninguna reacción, ninguna emoción. Y no digo más, si no la vieron, por favor, háganlo, y quienes lo hayan hecho pueden hacerlo nuevamente, porque seguramente van a volver a disfrutarla y van a encontrar cositas que antes no habían prestado atención. Así es, Ale. Formo parte del grupo de que hemos visto el documental y repetiré, sin lugar a dudas. Es un documental muy interesante, como vos decías, es muy rico. Y bueno, sin ánimo de espolearlo, vamos a poder contar brevemente que es un documental donde van a ver este vínculo que establece este docente con este grupo reducido y heterogéneo de niños. Uh-huh. Es un documental donde se ve el valor de la anticipación, el establecimiento de las rutinas, el establecimiento de límites claros, de normas claras. También van a poder observar situaciones de aprendizaje en contexto, situaciones de aprendizaje con todos los sentidos y de aprendizaje colaborativo. Un docente que hace uso del humor, y también vamos a encontrar aquí un docente que está preocupado y ocupado por el desarrollo emocional de sus alumnos. Así que, como vos bien decías, no adelantamos más, no se lo pierdan, porque es muy, muy, muy rico este documental. Y siguiendo, Ale, con esta serie de recomendaciones, antes de esta recomendación que vamos a compartir ahora con nuestros oyentes, se me ocurre, escuchándote lo que vos contabas de la importancia del lenguaje y el libro como un refugio, claro, hacer la segunda invitación a los oyentes. ¿Cuál es en la actualidad, en esta vida y en esta vorágine que nos atraviesa hoy por hoy, cuáles se han convertido para cada uno de los oyentes en sus libros, en sus lecturas, refugio? Ajá, perfecto, si quieren compartirlo con nosotros, también encantadas. Segunda invitación. Segunda invitación. Y vamos con la tercera, una recomendación, Ale, que queremos compartir con los oyentes. En nuestra plataforma se van a encontrar con 2 links. Esos links los van a dirigir a 2 videos que están justamente vinculados y relacionados con todo esto que estamos conversando en esta oportunidad del desarrollo cerebral. En primera instancia van a encontrar un ciclo de conversatorios sobre primera infancia, neurociencia y desarrollo infantil.
en una charla, una entrevista que le realizan a Ana Lucía Campos. Ana Lucía Campos es presidente de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano y es una educadora con vastísima experiencia en educación inicial y primaria en Brasil y Perú. Ella es máster en neurociencias, en psicobiología, en neurociencia cognitiva y podríamos continuar con su currículum que realmente es muy vasto. Aquí en esta oportunidad van a encontrar mucha información. Ella en detalle habla sobre el desarrollo cerebral, cómo este desarrollo cerebral se va dando de manera paulatina, gradual. Ana Lucía Campos hace mención a los periodos sensibles del cerebro, habla de las diferentes variables que pueden impactar de manera positiva o negativa en el desarrollo del mismo, hace mención de los factores socioeconómicos, la genética, el entorno cultural, ambiental, emocional, etc. Y también ella habla, Ale, en esta oportunidad, sobre el valor del juego. Y aquí me parece que es muy importante que hagamos un parate e invitemos a todos a hacer una reflexión. Lamentablemente, no sé, Ale, si coincidirás conmigo, lo que sucede, lo que uno observa en las escuelas, es que a medida que los niños van avanzando en su escolarización, pareciera que el juego se va perdiendo, ¿no? Sí, se va desdibujando y se va perdiendo, como bien vos decís, como una posibilidad de aprendizaje, que el juego sea una herramienta para seguir aprendiendo y para vincularnos de una manera muy saludable. Absolutamente, y aún más cuando en los primeros años, de los cuales estamos poniendo énfasis en nuestro podcast. Es como que después se pierde. Exacto, uno sabe que el juego es el vehículo, es la herramienta para fundamental para esos aprendizajes. Justamente los niños aprenden a través del juego y mediante él vamos desarrollando diferentes habilidades cognitivas, sensoriales, emocionales, morales y motoras. Sí, es así como vos decís, Clau, el juego representa una herramienta esencial para el desarrollo de la infancia. Es un constructor de lo real, como bien dice Graciela Montes. Es un derecho, es un medio para vincularse con otros y con el entorno, y específicamente sin recurrir a la tecnología. Y subrayo esto último, especialmente, porque es a través de lo lúdico, de lo corporal, de la presencialidad, donde se cultivan habilidades como la creatividad, la empatía, la capacidad de resolver problemas. Y algo que a veces se olvida, que el juego no pertenece exclusivamente a la niñez, es decir, no es monopolio de este momento en la vida de cualquier ser humano, sino que mantiene esa referencia, o debería mantenerse a lo largo de toda la vida. En un contexto cada vez más atravesado por lo digital, el juego presencial auspicia la conexión humana. Nos reconectamos con el otro, con lo empático, desde las diferencias y desde las semejanzas también. Por ejemplo, el juego de roles sociales que tantas veces hemos presenciado en un jardín, por ejemplo, impacta muchísimo en su desarrollo psicológico, porque es a través del juego simbólico donde los chicos juegan a ser o a hacer. El famoso como sí. Exacto, evocando ausencias, y esto es central para el desarrollo del pensamiento y por lo tanto para la adaptación inteligente y creadora de la realidad. Y ya que a todo a mí me gusta, vincularlo con la literatura y la palabra, y bueno, que estamos hablando de juego, hay justamente un libro de María Teresa Andrueto que se llama Poesía a la carta, que es una caja que presenta, o mejor dicho, que cuenta con un libro con sugerencias de juegos. 50 naipes con 40 poesías seleccionadas por la autora, 5 citas y 5 figuras del tarot. Y este juego nos invita a encontrarnos con la poesía, nada más y nada menos, y a jugar con el lenguaje, a descubrir su riqueza y a construir nuevos vínculos a través de la palabra, de la metáfora. Está sugerido para las infancias, para jóvenes y para adultos. Qué lindo, Ale, esto que compartís este libro de María Teresa Andrueto con muchas ganas de buscarlo y de jugar con mi familia. Sí, tal cual. Nosotros en familia jugamos mucho con diferentes Buenísimo. juegos. Y bueno, Ale, vamos a continuar con otra recomendación. Hoy les hablábamos de que había 2 links que los iban a dirigir
a dos entrevistas diferentes. Hoy hablábamos de Ana Lucía Campos y en esta oportunidad queríamos compartir también otra recomendación que también la van a tener subida a la plataforma. Es una entrevista a Álvaro Bilbao. Álvaro Bilbao es un psicólogo, neuropsicólogo español, autor de muchos libros, entre ellos El cerebro de los niños explicado a los padres, Cuida tu cerebro y mejora tu vida, y Prepárate para la vida, dedicado a jóvenes y adolescentes. En esta oportunidad, en este video del que estamos haciendo mención, Álvaro Bilbao habla de manera extensa y profunda sobre todo esto del desarrollo cerebral, la importancia de la educación emocional que hoy relacionábamos con el documental de Ser y Tener. Él habla de las alternativas al castigo, la empatía en los niños y la lectura. Así que es otro imperdible que recomendamos a nuestros oyentes para ver y para disfrutar en la plataforma. Bueno, muchísima data para leer, para escuchar, para ver. Y para ir cerrando, Clau, te voy a proponer y les voy a proponer a nuestros oyentes compartir un texto de la inmensa Liliana Bodoc, que este texto fue leído por ella a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Voy a leer un fragmento. Reiteramos, el texto completo va a estar colgado, o subido, mejor dicho, ahí en nuestra plataforma. El texto se llama La palabra y la honra. Y acá va. El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo, no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje. Porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Y entonces no será tan solo la profusión, sino también la cualidad sagrada y generadora que le otorguemos al lenguaje, lo que va a constituir nuestros universos individuales y colectivos. En fin, el verdadero límite de nuestros mundos estará dado por la mayor o menor concentración simbólica, la mayor o menor intensidad sagrada que impregne nuestro lenguaje. Si cada palabra porta conocimiento, la palabra literaria lo porta doblemente, porque no hay un solo sentido en ella, sino muchos. Porque la condición poética no solo engrosa los significados, sino que genera significados nuevos. Allí donde la poesía posa sus ojos, una palabra pasa de ser una unidad léxica a ser un misterio. Una oración pasa de ser una unidad sintáctica de sentido completo a ser una selva, una ventana, un campo de batalla, un abrazo. Lo primero que debiéramos enseñarle a un niño es a honrar orgullosamente su lengua materna. Y cuando hablo de lengua materna, no me refiero tan solo al español, al aymara, al quechua, al guaraní, al portugués. Nuestras lenguas maternas son nuestros linajes lingüísticos. La lengua hogareña, la lengua que se cocinó en las ollas de nuestras casas. Porque no hay un solo español ni un solo guaraní. Porque cada casa, cada barrio, cada madre es un dialecto. Respetar la voz que el niño trae y enseñarle a que la ame es el primer paso para luego acrecentarla, desplegarla, hacerla lucir. No es mancillando la palabra que lo hizo crecer cómo vamos a unirlo al caudal del lenguaje. Es, en cambio, celebrando ese puñadito de conceptos que trae en el fondo del bolsillo, cómo podemos otorgarle voz y que su voz sea un camino. Qué hermoso, Ale, este fragmento que estás compartiendo con todos nosotros de Liliana Bodoc. Y ¿qué te parece si hacemos otra invitación a nuestros oyentes? Siguen las invitaciones. Siguen las invitaciones. Me quedo con estas palabras de Liliana Bodoc cuando ella hace mención al lenguaje que se cocinó en las ollas de cada casa y que cada madre es un dialecto. La invitación a nuestros oyentes es a pensar
¿Cuáles fueron esas primeras palabras que se fueron cocinando en esa olla en cada casa? Las primeras palabras dichas por mamá y por papá. Así que, ¿qué te parece si los invitamos a los oyentes? Pero me parece maravilloso. Y bueno, y vamos cerrando ya, Clau. Vamos cerrando, vamos cerrando, pero con otra invitación más. Bueno, y acá cerramos. Te la pasaste invitando. Acá cerramos. ¿Qué te parece, Ale, si invitamos a los oyentes a pensarse si ha habido en su historia lectora, si existe en la historia lectora de cada uno de nuestros oyentes, un libro que haya marcado un antes y un después? Bueno, por ejemplo, yo arranco contándoles y contándote que mi libro iniciático fue, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Y por qué representó para vos un antes y un después? En realidad fue un libro que me regalaron para un cumpleaños. En su momento no lo leí, tenía 7 años. Como no presentaba ilustraciones el libro, me pareció un libro, a mi entender, en ese momento poco atractivo, digamos. Lo guardé en un estante y ahí quedó. Y bueno, esas cosas que de la vida. Caigo enferma como a los 2 años y lo tomé así. O yo no sé si lo tomé yo o el libro me tiró un chistido y bueno, y lo tomé. Era el momento de encontrarse. Era el momento del encuentro. O sea, ese libro justamente para mí tuvo sentido en el momento en que lo abrí y me completó y me llenó de imágenes y de un montón de mensajes que para mí fueron hermosos respecto a la infancia, porque, bueno, para quien no haya leído esa historia, trata mucho sobre el momento de la infancia, digamos. Pero lo que tenía Mark Twain de particular, que él no trabajaba con una infancia correcta. A él le gustaba mucho jugar, para hacer mención a la palabra o extendernos en las palabras del juego, en los niños que no se comportaban de pronto como se esperaba. Y bueno, a mí ese desafío de plantear una infancia desobediente, a mí me parecía muy atractiva. Y muy divertida al mismo tiempo. Así que bueno, ese fue, por ejemplo, mi libro iniciático, Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Fantástico, Ale, gracias por compartir. Y bueno, está hecha la invitación a los oyentes. Acá terminando este primer podcast, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, y bueno, nos estamos encontrando dentro de unas semanas. Hasta pronto. Hasta pronto.